Hoy nos encontramos en la territorial Quindío Risaralda, más específicamente en las ETAP 2 Quebradas. En este momento nos acompaña María José Tobar Lazo, enlace de Código Violeta de la territorial, quien nos va a hablar un poco sobre relaciones violentas, redes de apoyo para personas en crisis y Código Violeta. Este espacio será de sensibilización y orientación que busca reconocer las señales de violencia en las relaciones, comprender los protocolos de atención como el Código Violeta y fortalecer las redes de apoyo para acompañar de manera segura y efectiva a las personas que atraviesan situaciones de crisis. María José, cuéntanos por qué las personas permanecen en relaciones violentas y qué efectos tiene sufrir violencia de género. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hablar es por qué se llegan a las relaciones violentas. O sea, no es que de una vez cuando uno empieza una relación de amor ya estás hablando de violencia y todas van a ser violentas, sino que empiezan a haber diferentes actitudes, comportamientos que empiezan a maximizarse a nivel de intensidad y pues eso recae en cuestiones violentas. Muchas veces entendemos o pensamos que las mujeres o los hombres permanecen en esas relaciones porque les gusta, porque son así, porque aprendieron a ser violentas, violentos, pero realmente a veces eso sucede porque hay dependencias económica, principalmente cuando son parejas adultas, pero también hay una dependencia muy grande y de la cual no se habla mucho y como que se la olvida en todos esos contextos y es la dependencia emocional que se genera alrededor de cada una de estas parejas. Cuando pensamos en por qué las personas permanecen ahí, pues en este sentido evidenciamos que no es solamente permanecer porque les gusta que les peguen, como es este refrán o este cliché que mencionas generalmente en la sociedad o en los espacios, hasta en las aulas donde hemos intervenido, sino que hay una dependencia emocional principalmente y porque a veces uno puede hacer la separación a nivel físico de relación, pero a nivel psicológico lleva un trabajo mucho más grande y mucho más amplio del cual no siempre tenemos la disposición para aprender y no siempre tenemos la disposición para dialogarlo. Hay efectos, como me preguntabas ahora, que tiene esto y es el principal. Hay uno muy, muy, muy considerable y es cómo toda la violencia hace que las personas sean más proclives a sufrir depresión, que se afecte su autoestima, que se afecten sus redes de apoyo y la persona pues está sola. Entonces, si la persona queda sola dentro de este contexto de relación de pareja, pues la única persona que estaría ahí para apoyarla, entre comillas, sería su misma pareja, quien la violenta. Entonces, estos efectos se tornan principalmente a nivel psicológico, a nivel emocional, pero si también lo trabajamos a nivel institucional o académico, por ejemplo, en el ambiente universitario, hay una desmejora en nivel de calificaciones, ya no hay tanta atención para las clases y las personas pueden también salirse de la universidad. O sea, como que esta permanencia de la universidad puede depender también de si la persona está en un estado mental estable en cuestión de relación de pareja o no, y por eso es importante atenderlo. Cuéntanos cómo y quién puede ser una red de apoyo para aquellas personas que se encuentran en crisis. Las amigas y los amigos son fundamentales, la familia también, solo que acá hay como que entender qué tipo de vínculo se puede tener. Porque hay redes de apoyo que son positivas y otros apoyos que son negativos. ¿A qué me refiero con esto? Red de apoyo negativo puede ser como la persona que te dice como, ay, pero quédese ahí, pero aguante un poquito más, pero vea que por la familia, vea que por los hijos, pero vea que yo también sufrí de eso y aquí estoy todavía con mis 15 años de relación. Y pues finalmente es una red de apoyo porque te está escuchando, pero no termina siendo positiva para la decisión que tú debes tomar. A diferencia de la red de apoyo positiva, que es quien te escucha, te acompaña, no te juzga y que en ese caso está ahí permanentemente, no 100% porque también hay como a veces el desgaste de las redes de apoyo, pero sí sabemos que podemos contar con ella o con él. Entonces, sí es muy importante que cuando su amiga, su conocida, compañera, sepa que está sufriendo algún tipo de violencia, muchas veces llegamos a cansarnos de escuchar lo mismo y entender cómo es posible que no lo deje, no la deje si ha sufrido tanto, cómo es que yo no entiendo por qué permanece ahí en una relación violenta. No es solamente de juzgar, sino también de entender que la única persona que está para tomar la decisión es quien está en la relación. Y una lo que hace como red de apoyo es acompañar, escuchar, no juzgar y sobre todo que la persona pueda tener la confianza de contarte cuando sepa que no hay situaciones que están pasando por su bienestar y que afectan toda su integridad. Ahora hablemos de cómo identificar las señales en una relación violenta.
Hay como tips que yo te podría decir, como haz esto, lo otro. Pero más allá de los tips es preguntarnos si lo que está pasando, cómo nos hace sentir. Cómo yo me sentí cuando mi pareja me estaba pidiendo insistentemente que le mande la ubicación en tiempo real. Siempre esto de pensemos cómo nos sentimos hace que una ya empiece a identificar si está siendo o no violenta. No hay que tener como un termómetro, entonces a qué punto va a llegar la violencia, porque esto puede o empezar directamente una violencia física o empezar a trascender de violencia física, ascender de violencia física, sexual, como que puede ser muy como un ciclo que no sabemos cuándo va a parar. Muchas veces para con los feminicidios de las mujeres, pero como para empezar a identificar es primero siempre preguntarnos cómo nos sentimos cuando pasó eso, cómo nos sentimos cuando me gritó, cuando me empujó, cuando hizo esto. Y también sobre este mismo sentimiento es entender que no siempre va a ser normal algunos tipos de conductas, por más de que socialmente y culturalmente se hayan validado muchos aspectos machistas, donde las mujeres pues tenemos que ser sumisas, tenemos que decir sí a todo, tenemos que aceptar que nuestra pareja nos grite, los hombres también como que tienen que aceptar que su mujer los controle todo el tiempo, pero no se trata de normalizar ningún tipo de violencia, sino de siempre entender que no es normal y que finalmente no son las únicas o los únicos que han pasado por estas situaciones. Hay muchas otras personas y a veces cuando empezamos a comunicar es cuando empezamos a identificar que no se debe tener ahí. Ya cuando hay, si pasamos de violencia psicológica a violencia física, ahí sí ya es mejor salir a tiempo, que pueda afectar después no solamente la parte física, sino también toda tu parte emocional, tu red de apoyo, la parte económica, y por eso es mejor. Cuando llegue el momento, salir de ahí, pero no permitir que pase tanto tiempo. Ahora hablaste sobre buscar una red de apoyo, pero ¿qué pasa cuando las personas víctimas sienten dificultad para hablar o compartir con otra persona acerca de la situación por la cual están pasando? Es una pregunta muy importante porque muchas veces se quedan en ese tipo de relaciones cuando no saben a quién comunicárselo, ni cómo comunicarlo, porque nos puede dar pena. Pasa como a veces mucho con los hombres y es que no hablan por pena, al que dirán, al cómo es posible que un hombre sea maltratado. Pasa con las mujeres porque recibimos estas cuestiones de, pero tranquila, mija, que eso es por la familia, pero mire que usted decidió también estar con él, como que siempre es desde el juzgar. Cuando esto ocurre, lo que hacen las personas es no hablar más, quedarse en silencio, ocultar lo que está pasando, como estar siempre permanentemente y empiezan a aislarse. Y eso es una de las consecuencias más grandes que tenemos de las violencias basadas en género. Y es que el aislamiento no siempre se piensa que la pareja es quien la va a aislar, sino que una o uno mismo se aísla por no querer que su familia se entere, porque los problemas se resuelven en la casa. Los platos sucios se lavan en la casa, esa es la consigna. Y pensamos que entonces eso lo tenemos que arreglar. Y cuando realmente no se trata de arreglar, sino de empezar a hablar. Y ahí es cuando surge esta conexión con lo que mencionabas anteriormente, la red de apoyo. Y es que si yo tengo una red de apoyo positivo, pues en efecto no tendría miedo para hablar. Pero esto no es un manual. O sea, no te estoy diciendo hoy como hoy tienes tu red de apoyo y mañana hablas y mañana sales de tu relación violenta. No. Esto es un ir y venir. Esto es una montaña rusa de emociones, una montaña rusa donde tú crees que tu pareja ya estamos bien y súper bien y la luna de miel, pero después vuelve la tensión, pero después vuelve la violencia, vuelve también esas cuestiones donde tú no te sientes bien, pero después vuelve la luna de miel. O sea, como que ese ciclo de la violencia hace que una permanezca, pero solamente se logrará romper cuando la persona tenga ya las herramientas psicoemocionales necesarias para poder salir y también entender que no es del todo malo poder entender que la otra persona también te puede escuchar. También hay otros tipos de silencio, ¿no? Como que acá hablamos de varios silencios. El silencio porque me estoy protegiendo a mí misma, o el silencio porque quiero proteger a mis hijos, o el silencio por el que yo quiero que nadie se dé cuenta. Entonces, más allá de estos tipos de silencio que podemos tener, es siempre comprender que una de las salvaciones, o la primera salvación que podemos tener, la primer como manito, es poder hablar con quien tengamos confianza. Ahora háblanos de cuáles son los errores más comunes que se deben evitar cuando se apoya a una persona que vive violencia. Hay errores que cometemos y lo hemos cometido muchas, y es decir, como, ay, bueno, pero eso ya pasa, como que, ay, eso no fue nada, o el clásico que es como, pero eso no es para tanto. Siento que ahí ya estamos como generando un tipo de desvinculación a lo que otra persona se está contando.
No siempre implica ponernos en los zapatos de la otra persona y sentir lo que está sintiendo, pero sí tener un poco de empatía. No responder directamente con ese tipo de frases, sino como si alguien te está contando que es víctima de violencia, como que mira, pasó esto, peleé con mi pareja de tal manera, es como, ¿quieres hablar sobre eso? ¿Quieres que lo dialoguemos? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que tomemos un café? ¿Quieres que salgamos a caminar? ¿Que tomemos aire? Son formas en las que las personas pueden apoyar de manera positiva, que también se debe evitar y es comparar como la relación. Pero mira que mi mamá estuvo así, sufrió este tipo de violencia, vivió por, no sé, 15 años la relación y después de esto pues permaneció y somos felices y tenemos una familia feliz. Es como, puede que la mamá probablemente tenga una relación de más de 15 años, de más de 20 años, donde no sea feliz, donde haya normalizado por completo la violencia y donde ya en lo que está es como en el síndrome de, bueno, me toca acá porque es lo que tengo y es por la familia. Entonces, sí es importante evitar ese tipo de comentarios, evitar también como que la persona no entienda que puede hablar contigo, sino que al contrario, no generar como estas limitaciones, sino hablar, permitirle hablar a la persona, pero darle también su espacio, no obligar. Es como, ay, sí ves, pero o otros comentarios que puede pasar, como es que yo no entiendo por qué sigues ahí, no entiendo cómo sigues una relación violenta, es que si yo fuera tú haría esto. Es diferente cuando uno ve desde afuera a cuando uno lo está viviendo. Y ver desde afuera una relación violenta es mucho más sencillo que estar ahí, que sentir lo que siente, porque las personas también recuerdan que sintieron amor. Y sobre esta pequeña esperanza del amor es donde más nos cogemos, más nos agarramos y queremos seguir transformando esta relación y que continúe. Entonces, sí es muy importante, más que todo, abrir canales de diálogo y no juzgar, no tener prejuicios, no estigmatizar que te quedas ahí porque te gusta que te peguen, no, al contrario, es decirle como entiendo que quieras estar en esa relación, pero pues si quieres hablemos para que tú te des cuenta que eso no está bien. Me surge una duda al respecto y es si ha crecido o ha disminuido desde tu punto de vista el maltrato en las relaciones. Hay otras formas en las que se están viviendo las relaciones. Hay una, como permanece también en las redes sociales, entonces uno diría, no, pues ha disminuido porque ya no hay tanta violencia física, supongamos, porque pues ahora se basa más la violencia o la pelea por redes sociales. Pero la violencia es una permanente, o sea, no ha disminuido, ni es que ocurra menos, al contrario, ahora hay más casos de denuncia porque las mujeres ya tienen la posibilidad más de denunciar, tienen más información a la mano, hay más campañas también de sensibilización, sin embargo no quiere decir que todas ya denuncien o que todos ya denuncien, pero sí es un aliciente para entender por qué puede subir los números. Pero más allá de los números que han sido como estables durante el tiempo, siempre hay que empezar a analizar número por número, caso por caso, en dónde se está sufriendo la violencia, cuál tipo de violencia es la que se está incrementando. En hace un tiempo hubo un incremento más fuerte hacia la violencia sexual y es como, bueno, digamos que disminuimos la violencia psicológica, la violencia económica, pero si estamos incrementando la violencia sexual, no puede ser comparable también como ese tipo de violencias, no por jerarquizar, pero sí hay una afectación a la integridad mucho más fuerte. Y también en relaciones, por ejemplo, de jóvenes, de noviazgos, se empiezan a vivir también violencias. Entonces, si bien podemos empezar a disminuir, aunque la violencia no disminuye, permanece y aumenta, también hay que empezar a buscar estrategias para que en jóvenes, por ejemplo, tengamos más posibilidad de prevención y que ahí ya empecemos a hablar de una disminución que por el momento no ha ocurrido, siguen ocurriendo feminicidios, sigue ocurriendo violencia de las mujeres. Aquí, mientras estamos haciendo esta entrevista, hay mujeres que están siendo maltratadas porque todavía hay contextos que terminan siendo muy difíciles para nosotras. María José, podríamos decir que las personas y específicamente las mujeres hemos perdido el miedo a hablar. En algunos casos sí, porque contamos con más información, como les decía anteriormente, porque hay más campañas de sensibilización. Las alcaldías, por ejemplo, han abierto puntos violeta o púrpura. Hay duplas que atienden casos, por ejemplo, en la SAP que contamos con un código violeta permite también que las personas tengan información sobre género y eso le llega a algunos públicos, no siempre a todas. O sea, no puedo generalizar que todas las mujeres ya tienen, no tienen miedo para hablar. Puede pasar con la mayoría o con algunas, pero aún nos falta mucho trabajo por sensibilizar, porque todavía están esas cuestiones machistas que permanecen en las relaciones, que permanecen en las familias y hacen que no todas quieran hablar.
Hablar es un paso muy importante, es el primero que una hace cuando está sufriendo ese tipo de violencia. Y a partir de ahí es que ya se empiezan a generar otras acciones. Ahí hay como un punto y un cuello de botella, y es que hablar no siempre significa tener una garantía de justicia, tener una garantía de protección. Esto equivale a otras cosas, al menos como un proceso personal. Pero a veces las mujeres también no cuentan sus historias o no deciden denunciar porque hay una inoperancia institucional frente a las denuncias, y pues estos casos de impunidad también a ellas les generan miedo, y es como: yo para qué voy a denunciar, yo para qué voy a hablar si voy a hacer un caso más que no va a tener como una resolución jurídica. Entonces ahí es cuando pensamos que hablar, si efectivamente hablar con redes de apoyo, hablar con, no sé, con el caso de los puntos violeta que se pueden generar en cualquier espacio, pero de hablar a tener una denuncia es diferente, porque ya la parte jurídica y administrativa tiene un trámite que es mucho más extenso y que algunas no lo requieren hacer. No todas los casos de violencia van en denuncia. Para mí lo más importante, más allá de la denuncia, es que la mujer reciba una orientación, que pueda ser escuchada y que alrededor de esto pues pueda salir de esa relación. Y que si ya ella decide poner la denuncia, pues se la acompañará y bienvenida sea. Pero si no lo quiere hacer también está bien, porque es su propio proceso. Y es también entender que después de la denuncia pues vienen otros procesos adicionales que hay que cumplir y seguir adelante, pero que también si ella no lo quiere hacer, pues finalmente para nosotros lo más importante es que pueda tener herramientas para salir de la relación, que pueda también estar bien consigo misma y que no se sigan generando efectos emocionales ni físicos en medio de una relación que debe dejar. Bueno, hablaste de unos puntos de apoyo, unos lugares a los cuales las personas violentadas se pueden dirigir para pedir ayuda. ¿Qué lugares son estos y cuál es el proceder para ser atendido? El principal que tenemos acá en la universidad son cada una de las enlaces de género que tenemos en las territoriales. Acá tenemos el protocolo que se basa en la resolución 1051 de 2023, donde atendemos cualquier tipo de violencia basada en género para cualquier tipo de estamento: estudiante, administrativo, servicios generales, personal externo que esté dentro de la universidad. Y es el primer punto o el primer enlace que pueden hacer: acercarse hacia nosotras, decir como: quiero hablar, algo no está ocurriendo, algo me está haciendo ruido, algo no está bien. Así que ahí podemos empezar, como con estos puntos violeta. Si ya no lo quieren hacer dentro de la universidad, pueden acercarse a las oficinas de la mujer. En algunas alcaldías hay oficinas de la mujer para que les brinden orientaciones, o en las gobernaciones, o también buscar si la policía cuenta con una patrulla púrpura. La policía generó esta estrategia de patrulla púrpura para poder atender a las mujeres que requieran ser acompañadas a tener y de radicar sus denuncias. Entonces, estos espacios se generan también a nivel institucional, pero no solamente institucional, sino también recordar que hay movimientos feministas, movimientos de mujeres y asociaciones que hacen que haya también otro tipo de acompañamiento. No solamente institucional, sino también recuerden que hay un activismo que es el que tiene hoy a las instituciones con puntos violetas. Estos espacios antes no existían. Si no hubiese sido por los movimientos feministas, pues finalmente esto nunca se hubiese tenido un espacio acá. Entonces, reconocer también que hay movimientos feministas que acompañan este tipo de procesos y que también se pueden ser un lugar seguro para hablar. Cuéntanos desde la universidad qué estrategias se están implementando para que esta sea un lugar seguro. La principal y más grande estrategia que tenemos es los enlaces de código violeta. Con cada uno de los enlaces generamos estrategias de sensibilización, de prevención. Por ejemplo, acá en la Territorial Quindío creamos los círculos de la palabra, que son un espacio para acompañar, para escuchar y para conversar situaciones que nos pueden ir atravesando. Y estos círculos, pues finalmente no es una intervención individual, sino que son intervenciones colectivas, donde no hay una figura de psicóloga o psicólogo, sino que estamos entre todas escuchando y analizando cómo me puedo reflejar en la historia de la otra o del otro, y también qué puedo tomar de eso que me puede ayudar para salir de una relación. Espacios también de formación sobre género, sobre cómo se activa el protocolo, cuál es la resolución, espacios de diálogo con docentes principalmente, con líderes de setup, también son figuras muy importantes para nosotras, y siempre estar en permanente comunicación con las y los estudiantes para que entiendan que existe un protocolo y que sepan que eso también hace parte de los derechos que ellos y ellas tienen. Y esos escenarios de sensibilización nos permiten a nosotras que sepan para qué funciona el protocolo, que no crean que es que queremos acabar con todos los hombres de la universidad, sino que realmente son espacios que pueden servir para que una universidad sea segura, para que no solamente vengamos acá a estudiar, sino también podamos generar redes interpersonales, que si llega a surgir una relación amorosa, como que yo tenga la
posibilidad de que sea en un lugar donde yo me sienta bien, donde yo esté acompañada y pues donde la universidad también tenga la responsabilidad de proteger la vida de cada una y cada uno desde el amor hasta otro tipo de relaciones. María José, ya que tocaste el tema de código violeta, cuéntanos qué significa y en qué situaciones se activa este código. Código Violeta surge por la creación del protocolo con la resolución 1051 de 2023. Ese es el protocolo que ordena el Ministerio de Educación que todas las universidades deben tener y es sobre la atención a violencias basadas en género. Este protocolo nos da las orientaciones de cómo atender si llega a surgir algún caso. Entiéndase como quien pueda activar el protocolo, como lo mencionaba anteriormente, cualquier persona de la universidad, estudiantes, egresadas, egresados, administrativos, contratistas, funcionarios, docentes, el personal de servicios generales, el personal de seguridad, un tallerista que se contrató de manera esporádica. O sea, es un protocolo muy completo que cubre a todos los estamentos de la universidad. ¿Qué, cómo se activa y qué hace? Como cuando la persona quiere activarlo, lo primero es enviarnos un correo a código violeta@esap.edu.co o acercarse acá al punto de atención que tenemos en cada una de las territoriales, solicitar una cita. ¿Qué es lo primero que se hace? Básico, importante, orientación. Escucha principalmente. Porque puede que tú me digas, estoy sufriendo de violencia o mi pareja pasó esto y yo cuando te escucho digo, ok, puede que no sea violencia, puede que sí sea, en algunos casos ha surgido que se confunde con temas de convivencia estudiantil, entonces por eso hay que tener un primer paso y es escuchar, conocer a profundidad el caso. Ya después de que se conoce la profundidad de este caso y tenemos detalles y analizamos que efectivamente es un caso de código violeta, empezamos toda la activación del protocolo. El acompañamiento psicológico permanente, independientemente de lo que vaya a surgir, hay acompañamiento jurídico en caso de que haya medidas disciplinares para tomar cuando son dos estudiantes o cuando es un estudiante con un docente, bueno, como que también se analiza cuáles son las personas implicadas y sobre esto vamos identificando si es necesario medidas de protección. También articulamos la necesidad de articular con las otras instituciones como Fiscalía, Policía, Comisarías de Familia, que también son súper importantes para esta ruta, y que cada una de las instituciones pues tengan su propósito. Acá nosotras no nos las sabemos todas, somos un enlace, pero quien tiene las responsabilidades administrativas más grandes son las entidades públicas que trabajan con esos temas, puntualmente denuncias o acompañamientos de protección. Ya cuando se siga haciendo como el análisis jurídico, el acompañamiento psicológico y la solicitud en caso de que haya medidas de protección, también habrá medidas disciplinarias, como si son dos estudiantes del mismo salón. ¿Qué hacemos para trabajarlo? ¿Dónde va a estar cada uno? Las clases, bueno, como que se va haciendo también como las medidas restaurativas para la persona. Y sobre esto continúa el proceso de investigación, de sanción también en caso de que sea necesario, y cada uno de estos pasos pues requiere un tiempo, requiere de la permanencia también en el proceso psicológico. Nosotras no somos psicólogas directas clínicas, sino que hacemos un acompañamiento psicosocial, es decir, nuestro rol, si vemos la necesidad de que haya un acompañamiento clínico, es también remitir a las entidades competentes como las EPS o terapias particulares. Y con todos estos pasos, pues finalmente se aplican las medidas restaurativas y de prevención. Por ejemplo, si identificamos que hubo una violencia, no sé, en los baños, ¿cómo hacemos que estos baños tengan un espacio seguro? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias? ¿Qué pedagogías? ¿Qué campañas para que la persona no solamente haya sido cumplir y suplir ese caso y ya acabamos, sino que no se repita? Y que haya una medida de protección de restauración simbólica también a quien haya denunciado. Se hacen los análisis del caso y se cierra. En total son 11 pasos que cumplimos con el protocolo, son 11 pasos que cada persona pues irá tomando sus requerimientos individuales de acuerdo al caso y que siempre está ahí la posibilidad de recibir un acompañamiento. Si la persona en algún momento de los casos decide retirarse, lo puede hacer, no es lo que se debería, pero tiene también toda la libertad para hacerlo. O sea, esto es una firmamos siempre al principio un consentimiento, donde se dice, si en algún momento yo me siento incómoda o incómodo y no quiero seguir continuar con el proceso, lo puedo hacer. Pero sí es importante que sepan y recuerden que hay violencias o denuncias que no pueden eliminarse de un momento a otro. En la fiscalía, por ejemplo, esa posibilidad no existe. Pero sí es importante que si ya tomamos el primer paso, pues al menos poder continuar con este proceso. Bueno, y para finalizar, me gustaría que nos contaras qué mensaje le puedes dar a todas aquellas personas que nos escucharon y en un momento dado se sintieron identificadas. Varios. Pero para
algo muy clave y es siempre recordarle a la persona que no está sola. O sea, esta es la consigna más importante que podemos decirle a quien puede estar dentro de una relación violenta. ¿Por qué? Porque al entender que no está sola es entender que puede contar con una red de apoyo. Entender también que no está mal apenas darse cuenta de esto. Puede que antes no haya tenido las herramientas, puede que antes nunca le haya llegado esta información, pero sí poco a poco, cuando ya la persona es consciente y identifica que aquí está siendo víctima de violencia basada en género, pues puede salir a tiempo. Entender que no están solas, entender que también hay momentos importantes, que nunca es tarde para tomar una decisión. Si es el momento es ahora, efectivamente, no podemos tampoco dejar que la violencia siga subiendo, pero que si en algún momento tú terminaste tu relación y volviste, no está mal, no es que haya sido un error, no es que estés mal, no es que no haya servido nada los procesos que has estado de capacitación, sino que eso es muy cíclico y ir y volver, terminar y volver es algo que yo creo que todo el mundo lo ha hecho, o sea, nadie acá que tiene la primera piedra quien no ha vuelto al menos una vez con su pareja, pero que ya cuando tú entiendas que ir y volver no va a ser la solución, que la luna de miel, que los regalos, que las flores no van a ser la solución, ahí la solución es que puedas terminar con esta relación, que vuelvas a ti misma, a ti mismo, y que en especial recuerdes que todo lo que te habita ya dentro de ti es perfecto. Y que sobre esto que nos ha costado tanto reconocer es que finalmente todo lo que nosotras necesitamos no es una media naranja, no es el amor, no es lo que me complementa, sino que finalmente lo tenemos y lo podemos trabajar hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos. Y que más allá de lo comercial que hablan del amor propio y de tantas cosas alrededor de esto, que el amor propio no va a ser comprarte una colonia, algo que cuesta un montón de plata, el amor propio también empieza cuidándose a una misma, desde tomar una decisión a tiempo de salir a una relación y también de darse amorcito, de cuidarse y sobre todo de custodiar y proteger mucho las relaciones de las amistades. Para mí eso es algo fundamental, porque finalmente quienes están siempre cuando uno termina una relación son las amistades. Así que no dejen de cultivar esas amistades, quiéranlas, ámenlas y también quiéranse y llámense a ustedes mismas. Que no sea algo solamente comercial, que no sea algo solamente de amor propio y canciones y ya, sino que sea algo realmente desde el interior, de cómo yo genero espacios para mí misma, para protegerme, cuidarme y que cuando llegue el momento, ahí vas a tener una red de apoyo que te va a acompañar.